Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Mi nombre es Laura López Paniagua, soy profesora y directora del programa de exposiciones en la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE Arquitectura y Diseño y soy la comisaria de Loving the Alien, en cuyo marco colocamos hoy la ponencia de la profesora Helen Hester con el título Loving the Alienation on Self-Estrangement and Knowledge Politics. Como presentación voy a hablar brevemente de la exposición y después voy a decir unas palabras sobre la profesora Hester. Bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad ya de ver la exposición, pero si no todavía, pues os invito a que lo hagáis estos días porque solo está hasta el final de mes. ¿Vale? Entonces, quizá os suene el título, Loving the Alien, porque es también el título de una canción que Bowie publicó en 1984. Y la canción trataba de una manera metafórica de conflictos de carácter político y religioso que se perpetúan en el tiempo, aunque muchas veces estén basados en errores o incluso mentiras históricas, ¿no? Y aunque hayan pasado 40 años desde esas reflexiones que hacía Bowie, parecen hoy, desgraciadamente, estar más de actualidad que nunca. Bueno, pues la exposición, para aquellos que lo hayáis visto y también los que no, pues os quiero contar que no es sobre David Bowie, pero Bowie tiene en ella una gran presencia, un gran peso. Dejamos literal el título, Loving the Alien, porque en inglés la palabra alien tiene muchas más acepciones que en español. En español, alien, se refiere básicamente, o lo utilizamos básicamente para hablar de vida extraterrestre, mientras que en inglés alien se refiere al extranjero, a lo extraño, a lo foráneo y pues en general a un rango de significaciones que tienen que ver con la otredad y la alteridad. Y por ello las artistas escogidas para la muestra exploran distintos modos y distintas facetas de la otredad. La obra de Andrew G. Jordan está muy influenciada por la filósofa feminista Donna Haraway y nos presenta por ello dos instancias, dos ejemplos de storytelling. Dos fábulas en vídeo que tienen que ver con la metamorfosis y la hibridación y cuestionan la diferencia entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Existe esa diferencia o es artificial? Sandra Muyinga se acerca a cuestiones postcolonialistas a través de su instalación y nos enfrenta a unas presencias muy inquietantes, afrofuturistas, que reflexionan sobre la visibilidad y la invisibilidad del cuerpo negro. Mari Katayama se fotografía a sí misma y sus piernas prostéticas, también con sus perlas y todo tipo de objetos brillantes, en una reflexión que tiene que ver con la identidad, con el yo, con cómo se multiplican los yoes de cada uno de nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos quiénes somos. Por otro lado, Obartachi, que nació como hombre, se identificó como mujer a lo largo de un tremendo periodo de su vida y volvió a identificarse como hombre al final de su... Creo que no he dicho eso bien. Vuelvo. Obartachi nació como hombre, ¿vale? Se identificó como mujer durante un periodo largo de su vida y luego al final de su vida, como los 10 últimos años, volvió a identificarse como hombre. Entonces, aparte de explorar un rango amplio de lo que es el género, también viajó a dimensiones misteriosas y habitó cuerpos fantásticos desde su habitación de hospital de Risco, Aarhus, que se convirtió en una camarita mágica. Y quería referirme muy brevemente a la distinción que hace Jacques Rancière entre política y policía, siendo la política una actividad que se ocupa de la distribución igualitaria de los miembros de la comunidad
y la policía, el conjunto de procesos que asignan nombres propios, distribuyen los poderes y efectúan el consentimiento de las colectividades. Desde su origen, Loving the Alien ha sido una exposición que no ha tratado de ser policial en el sentido de Rancière. No ha querido asignar nombres propios ni ha querido servir como herramienta para crear el consentimiento de las colectividades, sino más bien lo contrario. Ha querido ser un espacio heterogéneo donde múltiples posiciones tuvieran cabida. Y se ha valorado especialmente que las propuestas de estas artistas fueran muy complejas, difíciles de simplificar y de utilizar como herramienta policial en un sentido o en otro. Por ello también, como en la exposición, en el catálogo tuvimos la oportunidad y el gran honor de contar con las muy diversas voces del crítico cultural alemán Dietrich Didriksen y de la profesora Helen Hester, que está hoy con nosotros. Unas palabras sobre Helen Hester. Helen Hester es profesora de Género, Tecnología y Política Cultural en la Universidad de West London. Sus intereses de investigación incluyen el tecnofeminismo, la reproducción social y las teorías del trabajo y es miembro del grupo de trabajo internacional Laboria Cubonics. Sus libros incluyen Beyond Explicit, Pornography and the Displacement of Sex, de Sunny Press, de 2014, Xenofeminism, Polity, 2018, Post-Work, What It Is, Why It Matters, and How We Get There, Bloomsbury, de próxima publicación con Will Strong, y en España ha sido ampliamente difundido gracias a la labor de la editorial Caja Negra. Helen ya dio una conferencia en esta casa en 2020 sobre Situated Solidarities y su ponencia de hoy la ha concebido como una segunda parte de aquella primera ponencia. Su trabajo sobre el xenofeminismo y con el colectivo Laboria Cubonics presenta una perspectiva interesante, provocadora y muy pertinente para plantear una reflexión dentro del marco de Loving the Alien. Por ejemplo, para las xenofeministas, el concepto de alienación no tiene el cariz negativo que tiene en la teoría marxista, porque ellas están a favor de la alienación, lo dice su propio manifiesto, xenofeminismo, una política por la alienación. Y están a favor de la alienación, pero ¿en qué sentido? Pues para ellas la alienación significa el rechazo a lo dado, el rechazo al statu quo. Y estar alienado, especialmente de la naturaleza, significa hallar un espacio para considerar cómo las cosas podrían o deberían ser. Helen, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros Loving the Alienation on Self-Estrangement and Knowledge Politics. I give you the floor. Thank you so much. Hi, thank you so much, Laura, for that introduction, which I think set this up. Muchas gracias, Laura, por esta presentación. Y gracias a todos por estar aquí. Es genial el poder ver vuestras caras finalmente a través del foco. Gracias. Hola, hola. Bien, bueno. Es tan magnífico el poder contribuir al programa de actividades en torno a esta extraordinaria exposición colectiva Loving the Alien. Comienzo mi ensayo para el catálogo de la exposición comentando los múltiples sentidos de la palabra alienígena. De hecho, uno de los factores que la hacen tan rica y atractiva como herramienta de reflexión es su cualidad polisémica. Bajo este paraguas conceptual pueden reunirse todo tipo de sentidos diferentes. Alienígena puede significar muchas cosas distintas y puede codificarse de muchas maneras diferentes dependiendo del contexto, el encuadre y el interlocutor. Esta exposición es realmente una prueba de ello. Al aceptar la invitación de estar aquí, quiero dirigir nuestra conversación en una dirección ligeramente diferente, pero inseparable de esta idea de riqueza polisémica. En lugar de hablar de lo alienígena en sí mismo, quiero hablar del concepto de alienación, el proceso de hacer alienígena. Se trata de un tema que me toca muy de cerca, dado que hace casi 10 años
fui coautora de un documento que ahora se conoce como el Manifiesto Xenofeminista. El título oficial del manifiesto es en realidad Xenofeminismo, una política para la alienación, por lo que las preguntas sobre el significado de la alienación me han perseguido durante mucho tiempo. ¿Qué queríamos decir con esto? ¿Cómo se puede estar a favor de una idea que para la gran mayoría de izquierdas de derechas, de izquierdistas de derechas, inevitablemente viene presaturada de connotaciones negativas? En la charla de hoy quiero hablar primero de lo que significa la alienación desde un punto de vista xenofeminista antes de reflexionar sobre su centralidad para el conocimiento. No solo el conocimiento del otro, del mundo más amplio, sino el conocimiento de uno mismo. ¿Cuál es el papel del distanciamiento cognitivo a la hora de comprender nuestras propias experiencias y posiciones? ¿Qué papel desempeñan las distintas ideas de alienación? Pero antes de entrar en materia, permítanme empezar definiendo mis términos. El xenofeminismo afirma que la alienación es una capacidad. Como dice mi colega de Laboria Cubonics, Patricia Reed, a pesar de que el término ha sido encerrado en un registro negativo, señalando la anomia social o la deshumanización y posicionado como algo a superar, en un frente perspectivista, la alienación es una fuerza necesaria de distanciamiento de lo que es. Según ella, un mundo sin alienación nos ata a esquemas cognitivos familiares, ya que rechaza el compromiso con lo extraño, lo extranjero y lo desconocido, fijando el sentido común a lo dado. La alienación y la abstracción forman un parentesco en este sentido, ya que ambas pertenecen a modos de separación e impersonalización. Es importante señalar que la alienación no se entiende aquí como un sentimiento individual de separación del grupo o de la comunidad de uno, una idea que se colará en nuestra discusión o nuestro debate más adelante, sino más bien como la separación entre la propia sensibilidad y la propia sapiencia. Según Robert Brandom, la sensibilidad es la capacidad de ser consciente en el sentido de estar despierto. La sapiencia, en cambio, se refiere a la comprensión o la inteligencia más que a la irritabilidad o la excitación. Brandom caracteriza al ser sapiente como aquel que puede clasificar los estímulos como conceptos. Es la capacidad de entender, por ejemplo, el rojo como una idea y no solo la capacidad de separar las cosas rojas de las que no lo son. En sus palabras, responder de forma fiable y diferenciar a las cosas rojas no significa ser consciente de que son rojas. La discriminación mediante la producción de respuestas repetibles, como podría hacer una máquina o una paloma, ordena los estímulos provocados y en este sentido los clasifica, pero todavía no es una clasificación conceptual. Así pues, la sapiencia es lo que nos permite utilizar los conceptos como herramientas y medios para comprender el mundo y actuar sobre él, mientras que la sintiencia, de sentir, es simplemente la conciencia de estar en un mundo. Para la artista teórica y xenofeminista Diane Bauer, en cuanto nuestra especie pudo razonar más allá de sus necesidades biológicas, se alienó. En este sentido, la división entre sapiencia y sensibilidad es también una división entre la experiencia de estar encarnado, sentir las fuerzas, las condiciones y la química de estar en un cuerpo, y la capacidad de pensar sobre esta condición tanto individual como colectivamente. El esfuerzo cooperativo depende en parte de esta mediación y capacidad de metarreflexión, de esta capacidad de pensar y pensar sobre el pensamiento como grupo. La razón nos otorga cierta distancia crítica, aunque limitada, respecto a las vicisitudes del instinto y el afecto, lo que a su vez facilita una capacidad de autorreflexión y abstracción de formas de conocimiento no empíricas que podrían permitirnos emprender proyectos colectivos que de otro modo serían imposibles. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que la alienación parcial y contingente de los datos sensoriales brutos constituye una fuerza productiva. De allí que hayamos podido subtitular el manifiesto Una política para la alienación.
Así que, desde el punto de vista xenofeminista, este tipo de alienación es la condición sine qua non de la agencia, una condición previa para la capacidad de emprender acciones intencionadas o de intervenir de formas diseñadas para generar efectos concretos, tanto ahora como en el futuro. Es decir, partimos del supuesto de que los agentes políticos deben, por definición, ser capaces de tener intenciones y razones para sus acciones y que a su vez estas capacidades tienen el potencial de ser utilizadas como parte de esfuerzos emancipatorios de base amplia. El tener estas capacidades significa que también tenemos ciertas responsabilidades, por supuesto. La alienación confiere a nuestra especie no solo dones especiales, sino también obligaciones particulares. Podemos concebir el mundo más allá de nuestro propio tiempo y lugar inmediatos y como tales tenemos la obligación de pensar más allá de lo parroquial y considerar las posibles consecuencias para los demás, otras personas, otras especies, otras épocas, en nuestra toma de decisiones. Que algunos de nosotros hayamos demostrado históricamente no estar dispuestos a hacerlo no debería implicar una incapacidad. Tampoco es una razón para renunciar tanto a la posibilidad como a la necesidad de actuar con capacidad de respuesta. Como dice Reid, dado que los humanos tenemos una capacidad aparentemente inigualable para concebir el mundo más allá de nuestras situaciones locales, estamos obligados a practicar el cuidado de una manera acorde con las proporciones de la compleja realidad actual. Esto significa aprender a cuidar de relaciones desconocidas y saber cuidar a la escala de lo impersonal. En última instancia, esta idea de cuidado impersonal de lo desconocido y lo no familiar se integra en un proyecto de solidaridad sin uniformidad. Ahora bien, la solidaridad es un concepto particularmente ilustrativo cuando se trata de pensar en las concepciones xenofeministas de la alienación. De hecho, no puede haber solidaridad sin alienación, tal como lo hemos definido aquí. Sin el ejercicio de la razón, que se desplaza a sí misma, no puede haber asunción de la lucha del otro. Sin los tipos de abstracción que hemos estado discutiendo hasta ahora, la acción se reduce a significar simplemente haz algo. La colectividad nunca puede ser metodológica o expresarse en términos de una síntesis de diferentes capacidades para prever y lograr una tarea común. Y hacer compromisos mediante la vinculación de la acción y la comprensión es insostenible. Por eso el xenofeminismo insiste en que la alienación se entienda como el trabajo de construcción de la libertad. Pero ¿cómo se relaciona esto con el tema de nuestra charla? El autodistanciamiento como política del conocimiento. ¿Qué papel desempeña la alienación a la hora de entendernos a nosotros mismos? En comparación con los intentos de conocer o cuidar al otro, por ejemplo, a través de los esfuerzos por crear solidaridad entre causas y lugares de identidad social, el conocimiento de uno mismo podría parecer un terreno relativamente poco problemático. No implica la misma navegación por la diferencia ni requiere la misma activación del conocimiento no empírico, ya que es, por definición, una cuestión de experiencia vivida directa. ¿O no? En lo que sigue, quiero retomar un tema de mi ensayo en el catálogo, a saber, la idea de que hay algunas formas de alienígena que no vienen del más allá, sino que surgen violenta e inesperadamente desde dentro, como el xenomorfo de Ridley Scott. Quiero complicar suavemente alguna noción de inmediatez en lo que respecta a la experiencia vivida, subrayando el papel que desempeña la alienación epistémica en las prácticas feministas de concienciación de la segunda mitad, sobre todo que han influido en la política de la segunda mitad del siglo XX. En algunos sentidos, como veremos, las personas podemos seguir siendo ajenas o alienígenas de nosotras mismas incluso. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la idea de la concienciación, se trata de una práctica en pequeños grupos basada en examinar cómo los propios encuentros, comportamientos y sentimientos personales pueden servir de base para comprender mejor el mundo social. A través del movimiento por los derechos civiles estadounidense y de las técnicas de organización comunistas de Cuba y China,
Se convirtió en la principal técnica de análisis, estructura de las organizaciones, método de práctica y teoría del cambio social del movimiento feminista. Por lo general consistía en que entre 8 y 10 mujeres se reunían para entablar un debate estructurado sobre sus propias experiencias vividas con el fin de averiguar qué patrones comunes a dichas experiencias podían revelar la totalidad social abstracta. Esta es la famosa perspectiva de lo personal como político, la idea de que nuestros encuentros cotidianos pueden iluminar algo importante sobre nuestro mundo. Este enfoque, basado en la vida como base para comprender los sistemas sociales, puede parecer la antítesis misma de la alienación, ya que sitúa al yo como depositario de un conocimiento inherentemente fiable y privilegia los tipos de encuentros corporales y experiencias vividas que han resultado tan fundamentales para la gran parte del pensamiento feminista. Por tanto, podría parecer un enfoque poco intuitivo para un debate sobre el autoenajenamiento o el autodistanciamiento. Y sin embargo, el propio reconocimiento de la necesidad de tomar conciencia pone de relieve que a veces puede ser difícil evaluar la propia posición desde donde uno se encuentra. El hecho de que haya que tomar conciencia sugiere que el conocimiento de nuestra propia situación está sumergido o bloqueado de algún modo. Para Lisa Marie Hoagland, la cuestión central es una cuestión de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si las acciones individuales no estuvieran aisladas, sino sobresaturadas de significados políticos? Este encuadre subraya la necesidad política de la especulación, la necesidad de escapar de lo que es inmediato, comúnmente aparente, con la esperanza de alcanzar una comprensión más completa y desarrollada de la propia condición. La experiencia vivida y las formas empíricas de conocimiento, lo que vemos, oímos y sentimos de una forma más o menos directa, representan el punto de entrada para los esfuerzos de concienciación, pero deben considerarse solo como una herramienta del arsenal político. Como dice un reciente intento de reavivar los grupos de RC como práctica revolucionaria, la concienciación no implica sostener la experiencia individual como la verdad, sino conectar colectivamente la experiencia con el mundo y transformarla en acción. La experiencia es la materia prima, pero el debate y el pensamiento colectivo son la herramienta que la transformará en algo capaz de elevar nuestra conciencia. ¿Pero por qué es esto necesario? ¿Por qué es necesario que no seamos transparentes con nosotros mismos? Hay varias respuestas más o menos productivas a esta pregunta, desde el autoengaño voluntario hasta las operaciones del inconsciente, represión, pulsiones, etc. Sin embargo, lo más pertinente para nuestro debate es una conexión con la alienación o, más concretamente, con la capacidad de razonamiento abstracto y metarreflexión que permite la alienación. Entonces, ¿de qué manera puede ser la mediación una fuente de autoopacidad? Como hemos visto, el xenofeminismo entiende la alienación no simplemente como la separación epistémica del papel o la contribución de uno mismo a la totalidad social más amplia, como las concepciones marxistas de la alienación, sino casi como la inversa de esto, lo opuesto de esto. Y es la capacidad de comprender fenómenos complejos o escurridizos que no pueden captarse en su inmediatez. Al fin y al cabo, como dice Mark Fisher, la totalidad no te es dada en la experiencia. Aunque estemos sometidos a su influencia y sintamos sus efectos, no deja de ser un ámbito de abstracción y, por tanto, inconcebible a través de medios empíricos de conocimiento exclusivamente. Y cito, no se puede entender ninguna parte de un sistema sin entender todo el sistema, y todo el sistema no es una cosa sino un conjunto de relaciones. Por eso la inmediatez es un problema. La inmediatez es intrínsecamente ideológica e ideológicamente mistificadora, porque la totalidad no se da en la inmediatez. Fin de la cita. Como estos comentarios dejan claro, los tipos de autoconocimiento asociados a la RC no son simplemente percepciones de nuestras vidas interiores o almas únicas e individuales. Más bien, como
Dice Georg Lukács en su obra sobre la historia de la lucha de clases, la conciencia de clase no es idéntica ni a la conciencia psicológica de los miembros individuales del proletariado ni a la conciencia psicológica de masas del proletariado en su conjunto, sino que es, por el contrario, el sentido hecho conciencia del papel histórico de la clase. Se trata, pues, de un fenómeno transindividual, una manifestación de las fuerzas estructurales abstractas y de la dinámica en juego dentro del sistema mundial. Habla del posicionamiento de una determinada clase o fracción de clase en la totalidad social. Y vale la pena señalar que Lukács fue, de hecho, una gran influencia en el pensamiento en torno a las prácticas de la segunda ola de la RC. Se puede sentir su presencia en gran parte de la teoría femenina del punto de vista. En consonancia con este punto de vista, el proyecto de concienciación feminista siempre se diseñó para ser fundamentalmente sintético o combinatorio. Las percepciones que ofrecía se entendían precisamente como derivadas del entretejido de perspectivas con el fin de identificar y nombrar patrones transindividuales. Lo personal de los sentimientos y perspectivas individuales podía convertirse en político a través del proceso de darse cuenta de que las propias experiencias atomizadas también forman parte de una posición compartida dentro de la totalidad. Como tal, la RC se diseñó para fomentar un cambio en la autocomprensión y la conciencia, del género como desgracia individual al género como categoría política. De ahí que para Catherine MacKinnon, siguiendo a Lukács, la propia conciencia debe entenderse no como ideas individuales o subjetivas, sino como un ser social colectivo. Ahora bien, esto no quiere sugerir que los elementos del patriarcado capitalista imperialista de supremacía blanca no puedan ser reconocidos por el individuo o rastreados a través de él. Al fin y al cabo, todos expresamos o encarnamos un fragmento del todo social. No quiero insinuar que las dinámicas inhumanas de este sistema fundamentalmente fabricado por el hombre sean total y absolutamente impenetrables para las personas en y de ese sistema. En la microescala, la conciencia de clase puede de hecho expresarse como una aprehensión individual mejorada, aunque inevitablemente parcial e imperfecta de la totalidad, y como una mayor comprensión del papel de la propia clase dentro de ella. En otras palabras, puede haber destellos de comprensión personal de fuerzas abstractas, pero incluso cuando parecen tomar la forma de epifanías espontáneas, experimentadas en momentos de devenir revolucionario, etc., siguen requiriendo ser cultivadas mediante la práctica colectiva. La RC es un proceso de grupo diseñado para transformar la forma en que los individuos conciben y navegan por sus propias experiencias vividas, situando estas percepciones en un contexto más amplio. Es a través de esta red y tejido de perspectivas, esta inteligencia sintética, si se quiere, que las experiencias radicalmente diferentes de la realidad pueden incorporarse a una especie de patrimonio epistémico común mediante una combinación de discurso, razón y receptividad. Y esta combinación hace más posible enfrentarse al mundo más allá de la condición fenomenológica limitada de cada individuo. En otras palabras, la RC está precisamente destinada a permitir que los relatos más completos de la totalidad social y el papel de cada uno dentro de ella sean individualmente comprensibles. Como deja claro nuestro debate sobre la alienación, es posible saber más de lo que nos encontramos inmediatamente, pensar más allá del aquí y del ahora, construir solidaridad, etc. Y la toma de conciencia funciona como un proceso de abstracción colectiva basado en la experiencia individual. Por supuesto, no se trata de restar importancia al esfuerzo y la actividad que requiere la RC. Solo por el hecho de que sea un proceso colectivo no significa que sus percepciones sean más libres o espontáneas que las del individuo solitario. Como hemos visto, la conciencia del lugar que uno ocupa en una estructura de desigualdad, ya sea el capitalismo, el patriarcado, la supremacía blanca, debe construirse, nunca viene dada. Y de hecho hay varias fuerzas que trabajan para suprimir la conciencia de clase que nos alejan efectivamente de ciertos tipos de conocimientos. Quizá podemos ilustrar esto señalando
otro sentido más ortodoxo de la alienación, la mistificación de los orígenes de la plusvalía en el capitalismo, en el que la mercancía aparece ante el trabajador no como el producto de su propio trabajo, sino como un agente con vida propia. Por lo tanto, podría decirse que el fetichismo de la mercancía implica la magia de la totalidad o la magia de las condiciones materiales reales que producen algo. Por lo tanto, citando a Fisher, tu conciencia no te pertenece porque tanto tú como tu experiencia ya estáis empaquetados ideológicamente. Esto es lo que significa ser enseñado en una cultura de dominación por aquellos que dominan. Estamos limitados por las condiciones materiales que hacen que determinados tipos de conocimiento, determinadas formas de pensar sean más o menos posibles. De hecho, la hegemonía es en gran medida una cuestión de dar forma a lo que se da por sentado, de diseñar el consentimiento delineando lo que cuenta como sentido común de la sociedad. Y cuando se piensa en ello en estos términos, está claro que se trata de generar y dirigir el espacio de posibilidades del conocimiento, incluido el autoconocimiento. Epistemólogos, sociólogos y filósofos políticos de diversas tendencias llevan mucho tiempo comentando la influencia del conocimiento hegemónico sobre otras formas de conocimiento. Los dominados, nos dice la filósofa Nancy Hartsock, viven en un mundo estructurado por otros para sus fines, fines que como mínimo no son los nuestros y que en diversos grados son contrarios a nuestro desarrollo e incluso a nuestra existencia. En otras palabras, todos estamos formados en tradiciones epistémicas hegemónicas, independientemente de nuestras ubicaciones identitarias sociales reales. Y solo aprendiendo a cuestionar, desafiar y rechazar estas tradiciones se eleva nuestra conciencia de clase. Sandra Harding hace una observación similar cuando señala que, aunque todas las reivindicaciones de conocimiento están situadas de manera determinante, no todas las situaciones sociales de este tipo son igualmente buenas desde las que poder ver cómo funciona el orden social. Los grupos dominantes tienen más intereses que aquellos a los que dominan en no formular y en excluir preguntas sobre cómo funcionan realmente las relaciones sociales y la naturaleza. En las relaciones sociales organizadas por la dominación, la explotación y la opresión, las prácticas conceptuales del poder construirán instituciones que hagan parecer naturales y normales esas relaciones de dominación, explotación y opresión. Podemos ver aquí las innumerables barreras y riesgos de reconocimiento erróneo que conllevan los intentos de conocer el yo y la necesidad de diseñar una especie de distanciamiento cognitivo para asegurar la distancia crítica necesaria que nos permita pensar con y sobre la abstracción. También está bastante clara aquí, creo, la idea de cómo la idea de estar despierto se conecta, incluso se equipara a la idea de conciencia elevada, de cómo ambas implican un elemento de esfuerzo y proactividad para llegar a un estado diferente de percepción desde un estado previo de relativa inconsciencia. Sin embargo, no se trata simplemente de que los conocimientos subyugados sean suprimidos, sino que entran en una incómoda coexistencia con sus homólogos dominantes. Esta coexistencia se manifiesta a nivel de autoexperiencia y autopercepción a través de lo que algunos han descrito como la conciencia doble o múltiple de los grupos oprimidos. Estos conocimientos sugieren que los conocimientos dominantes están parcialmente interiorizados y coexisten con los generados desde puntos de vista alternativos, afectando tanto al sentido de uno mismo como la comprensión del mundo en general. Esta idea de la conciencia múltiple tuvo una presencia notable en la RC y en otras corrientes del activismo y la literatura feministas de la segunda ola, gran parte de las cuales se centran en la escisión de una forma u otra. Varios textos feministas de los años 70 subrayan la complejidad de verse a uno mismo a través de los ojos del otro. Por ejemplo, y en particular cuando se trata de cuestiones de sexualidad. Uno piensa inmediatamente en los comentarios de John Berger sobre el desnudo femenino. Los hombres miran a las mujeres se miran a sí mismas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El observador de la mujer en sí misma es un hombre, la observada una mujer. De este modo ella se convierte en un objeto y muy especialmente en un objeto de visión, una visión.
Esta idea de la conciencia dividida explica por qué el autoconocimiento no es transparente y se relaciona con mi explicación de la alienación en el sentido de un conocimiento no inmediato. No es de extrañar que, como la segunda ola de concienciación se apresuró a descubrir, los sentimientos de división hacen que las mujeres que los experimentan duden de su propia percepción, porque no se trata simplemente de que la verdad de la propia identidad, circunstancias, perspectiva, etcétera, esté oculta o oscurecida, sino que más bien estas cosas están constituidas en gran parte por los discursos dominantes en los que se forman. Como sugiere la idea de la mujer que se vigila a sí misma, no estamos tratando con algo directamente falso que pueda despojarse fácilmente, una forma de falsa ideología que solo necesita ser identificada para ser rechazada. Se trata más bien de lo que McKinnon llama la creación de la realidad de las mujeres por la epistemología masculina. Y esto no solo se limita al género, por supuesto, sino a todas las estructuras de opresión. De hecho, la idea de la conciencia múltiple es quizás más conocida en el análisis de Webb Dubois sobre la negritud en la América posterior a la emancipación. Dubois habla de una doble conciencia, esta sensación de mirarse siempre a uno mismo a través de los ojos de los demás, de medir nuestra alma con la cinta de un mundo que nos mira con divertido desprecio y lástima. Y esta idea sigue influyendo en la crítica cultural más reciente. En un ensayo reciente, Frankie Huang señala algo así como el papel de la doble conciencia en el consumo de medios de comunicación. Muchas personas de color, minorizadas, no saben lo que es consumir una dieta constante de medios de comunicación populares totalmente poblados por personas que se parecen a nosotros, escribe, por lo que se convierte en una segunda naturaleza establecer activamente paralelismos entre las experiencias que vemos en las historias y las nuestras. Las personas de color apenas tienen opción de desarrollar esta habilidad dada la selección de arte popular que tenemos que consumir. Así pues, se espera que las personas de color, y cito, adaptemos las narrativas que consumimos para poder relacionarnos con ellas y lo hagamos mirando más allá de las especificidades superficiales para acceder a las historias universales y humanas de su núcleo. Los críticos blancos que nunca se han visto en esta situación tienden a considerar que el trabajo de las personas de color no es para ellos, como si estuvieran excluidos de la posibilidad de hablar a lo universal y por lo tanto lo ignoran o lo someten a un análisis superficial y a elogios condescendientes. No hacen el trabajo de conciencia múltiple que para la mayoría de los demás públicos es inevitable. Para que quede claro, no se trata de un resultado inevitable o naturalizado de una determinada identidad social, sino de una cuestión de prácticas cotidianas de autodescentramiento. Como dice Juan, ser capaz de conectar y resonar con historias de contextos culturales ajenos al nuestro es un músculo mental que se desarrolla mediante un ejercicio vigoroso. Este rasgo es algo en lo que son expertos los chinos, que están acostumbrados a consumir arte hecho principalmente para el público blanco, y algo sobre lo que los críticos blancos podrían aprender un par de cosas de nosotros. Este es el fin de la cita. De hecho, Bell Hooks hace una observación similar en lo que respecta al compromiso con los medios de comunicación y a la cultura, incluida la teoría, cuando afirma que se pueden experimentar diversos placeres, incluso disfrutarlos, porque uno transgrede, se mueve fuera de su lugar. Para muchos de nosotros, este movimiento requiere empujar límites opresivos establecidos por la dominación de raza, sexo y clase. En mi opinión, esta idea de conciencia múltiple se refiere inmediatamente a las dos vertientes de nuestro debate hasta ahora, es decir, a la espinosa relación del yo consigo mismo, que en muchos casos se intensifica a través de las operaciones del conocimiento hegemónico a la que la RC intenta responder, y dos, a la idea de que gracias a la alienación epistémica, la distancia crítica de los datos sensoriales brutos que proporciona la sapiencia, somos capaces de comprender y habitar parcialmente puntos de vista distintos del nuestro. Las formas en que nos identificamos, imaginamos, prevemos, etc., no solo surgen de donde estamos, de nuestras experiencias vividas, sino que se complican y enriquecen con nuestras proyecciones sobre la vida interior de los demás. Esto es lo que permite avanzar hacia la solidaridad sin uniformidad.
Sin embargo, este movimiento depende de un compromiso franco y serio con el otro. Y como deja claro el análisis de Juan, no todos estamos igual de versados en esta práctica. Puede que los que están fuera del centro epistémico tengan ventaja en este proceso. Como sugiere Juan, las posiciones de subyugación epistémica nos entrenan en la adopción de visiones multifacéticas del mundo a través de prácticas cotidianas de identificación imaginativa y expectativas de comprensión a través de la diferencia. En otras palabras, requieren una forma de conocimiento alienado basado en la especulación más que en la experiencia directa. La tendencia a la multiplicidad interna característica de determinadas ubicaciones de identidad social puede, por tanto, en determinadas condiciones, preparar al sujeto para ser más receptivo a formas heterogéneas de conocimiento. Creo que esta perspectiva equilibra de forma útil las posibilidades de la razón alienada con las fuerzas de la situación social. Subraya la necesidad de aunar la experiencia vivida y la razón especulativa, los modos de conocimiento inmediatos y no inmediatos, en cualquier intento de ofrecer una mejor explicación del mundo y de nuestro lugar en él. Este trabajo de base cognitivo no se traduce automáticamente en una mejor comprensión de la propia posición de clase, pero puede ofrecer una ventaja epistémica a la hora de tomar conciencia. La discordancia entre la perspectiva propia y la asumida por el centro hegemónico puede generar una especie de distanciamiento productivo. Esta persistente sensación de disonancia cognitiva es a menudo lo que atrae a la gente a la concienciación en primer lugar y se presta un mayor cultivo a través del análisis y la lucha política. Aquí encontramos otro sentido más de la palabra alienación, distinto pero relacionado con los que he estado tratando hoy. Un tipo de distanciamiento de la ideología dominante que se consigue a expensas personales, pero que desempeña un papel al permitir un tipo distinto de compra de elementos de la totalidad social. Hemos encontrado 3 formas de alienación en el curso de la discusión de hoy. Entonces, la alienación como conocimiento no empírico y base para captar la abstracción. 2, la alienación como distanciamiento de la abstracción y ofuscación del propio papel en la totalidad. Y 3, la alienación como conciencia de un desajuste entre los discursos del centro hegemónico y la propia posición o perspectiva. Estas 3 formas se basan en una brecha de un tipo u otro, entre la sensibilidad y la sapiencia, en el sentido xenofeminista, entre el propio trabajo y sus productos, en el sentido marxista, y entre las experiencias marginadas y las ideologías dominantes, en el sentido del privilegio epistémico. Como subrayé en mi introducción, la alienación, al igual que el alien, puede ser un tema irresistiblemente resbaladizo para hablar de él. Veamos si podemos reunir todas estas caracterizaciones polisémicas en algún tipo de forma coherente a medida que nos acercamos a nuestra conclusión. A modo de resumen, la alienación, tal y como la entiende el xenofeminismo, es una capacidad. Se refiere a la mediación que facilitan los procesos de razonamiento abstracto. Entendida así, podemos ver que la alienación es crucial para conceptualizar el yo en términos de su relación con fuerzas sociales abstractas que operan a nivel transindividual y también para cualquier proceso del descentramiento del yo para pensar con el otro, un proceso vital para la solidaridad práctica. Algunos de nosotros tenemos una mayor experiencia de este tipo de descentramiento del yo debido a las exigencias de identificación a través de la diferencia que se derivan de la conciencia múltiple y el compromiso con los discursos hegemónicos desde una posición no hegemónica. Esto incluye, pero no se limita, a nuestro compromiso imaginativo con los medios creativos. La cantidad de práctica que uno tiene en virtud de su situación social no determina totalmente su capacidad de autodesplazamiento. La relación no es absoluta y muchos tipos diferentes de personas son capaces de imaginar de formas que van más allá de su situación, especialmente con la ayuda de prácticas como la concienciación. Pero esto ayuda a explicar por qué las visiones de un mundo mejor surgen tan a menudo en los márgenes de la sociedad. Con todo esto en la mente, podemos volver al
tema de la toma de conciencia para intentar cerrar este debate de forma satisfactoria. La RC puede ser reveladora, transformadora y creadora de mundo. Saca a la luz nuevos fenómenos y hace posible una nueva visión. Como hemos visto a lo largo de este tiempo que hemos pasado juntos, la conciencia de la propia existencia material es un logro más que una herencia. Debemos trabajar para comprender nuestras propias posiciones de sujeto. Para citar a Ray Brassier, el autoconocimiento comprende ciertamente una dimensión de inmediatez no inferencial que nos dota de un acceso epistémico privilegiado a nuestros propios estados internos, pero solo dentro de ciertos límites, ya que la inmediatez del autoconocimiento es en sí misma el resultado de la mediación conceptual y no puede ser evocada para ratificar la apelación a autoconocimiento supuestamente intuitivo y preconceptual. Este es uno de los problemas de remitirse a la experiencia. No podemos esperar conocernos a nosotros mismos de un modo totalmente no mediado. Y solo somos imperfectamente capaces de conocernos a través de la experiencia. Por eso la toma de conciencia puede ser tan profundamente incómoda como afirmadora de la vida. Por tanto, el autodescubrimiento desempeña un papel importante en el autoconocimiento. La capacidad de pensar más allá de nuestras circunstancias personales hace posible conocer cosas que no experimentamos, mientras que la capacidad de comprender nuestras circunstancias más allá de lo personal, como una especie de distanciamiento del yo como sujeto y objeto de conocimiento, es una parte necesaria de la toma de conciencia de clase. Esta es la razón por la que podemos abrazar una política para alienación y quizás en el espíritu de esta exposición incluso enamorarnos de ella. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Helen, por esta maravillosa conferencia, muy interesante. Voy a abrir ahora el turno de preguntas y respuestas al público. Y si me permites, te quiero hacer una pregunta primero. Por supuesto. Hablando de la experiencia colectiva y las colectividades, hablo en español. Ok, pues sigo en inglés. Hablábamos de las experiencias colectivas, las prácticas emancipatorias. Me interesa mucho saber qué ocurre con Laborio Cubonics, tu grupo. ¿Seguís en contacto? ¿Seguís activos? Sí. Nosotros decidimos muy pronto en nuestra vida el llamarnos colectivo, porque no había una suficiente unidad de perspectiva entre nosotros y también porque no estábamos haciendo un trabajo todos juntos, sino que cada uno de alguna forma hacía cosas a lo mejor por parejas, por tríos, pero muy raramente nos hemos juntado todos. Desafortunadamente, yo creo que lo más cerca que hemos estado de ese punto fue hace un par de veranos, me acuerdo, cuando estaba embarazada yo, y fue después de que Diane, mi amiga más cercana, más próxima, muy amada por mí, muriera. De hecho, siempre me la traigo allí donde voy. Aquí está, ella es Diane. Después de su muerte, intentamos estar juntos. Entonces conseguimos reunirnos en Londres para intentar hablar de qué estábamos haciendo, de qué nos ocupaba. Fue una reunión con los estudiantes de arte, pero también fue una oportunidad magnífica de poder estar juntos en el espacio, porque casi toda mi charla se refiere al conocimiento no empírico, etcétera, y pensar más allá de la química de estar dentro de un cuerpo. Pero esta reunión fue presencial y entonces se establecieron unas relaciones direccionales muy importantes, y esa química de estar juntos como cuerpos colectivos reviste cierta importancia.
Y fue una manera importante para nosotros de marcar el fallecimiento de Diane y también reivindicar estos proyectos de xenofeminismo para continuar su legado de alguna manera. Y hubo una serie de revelaciones masivas sobre su trabajo. Yo estoy desde un punto de vista de perspectiva más cercana a Patricia, pero aunque me encanta el trabajo de todos mis compañeros del grupo de Qubonic, pero digamos que el trabajo de Diane, ella solía vivir en Londres, así que físicamente estábamos cercanas, pero también intelectualmente, emocionalmente estábamos muy cercanas. Entonces yo sufrí su muerte con mucha profundidad y esto reforzó mi compromiso con el xenofeminismo por esa especie como de multiplicidad de bebés que teníamos en los proyectos. Vale, gracias. ¿Queréis preguntar el público? ¿Puedes hablar de cómo se modera o se media? Y puedes hablar de cómo es estar, cómo es esa estructura y comunicación colectiva. Sí, a mí me interesa mucho la forma como la concienciación aumenta con la práctica, porque dentro del xenofeminismo yo hablo mucho de la noción de protocolo y en cuanto a cómo llegamos de lo micropolítico, cómo experimentamos nuestras propias revelaciones, nos da una sensación muy limitada de nuestro ser político y cómo llevamos eso a la macroescala. Hay como dos polos en la política y hay cosas que van, digamos, sin reconocerse, cosas que no se reconocen, que no se teoriza sobre ellas, y para mí eso es lo más interesante. Y esto tiene un olorcillo a izquierda en el sentido de que hay mucho trabajo de las bases, que a lo mejor no es muy glamuroso, no es muy atractivo, de la solidaridad en un sentido muy práctico, porque tiene sentido abstraerse de sus manifestaciones concretas, porque las personas implicadas son muy laboriosas, muy prudentes, muy cuidadosas. ¿Y cómo pensamos en todo esto a escala? Quiero decir, ¿cuáles son los distintos principios en los que podemos pensar? Y yo hablaría de algo que es muy cercano a estos grupos de xenofeminismo de la segunda ola, y que pasan de ser estos grupos individuales súper cerrados porque tratan temas muy sensibles como el aborto, por ejemplo, y cosas que son legales, alegales o ilegales, y han pasado a tener una ambición muy clara de cosas que ya pasan de ese contexto tan ambicioso, porque si hablas del aborto legal, por ejemplo, se ve que no se está haciendo suficiente. Entonces se han diseñado estos protocolos, estas directrices. Por ejemplo, cuando hablas del proceso, lo explicas y dices, este es el tipo de idioma o de lenguaje que tienes que utilizar. Tenéis que respetaros a vosotras. Todo el mundo tiene que estar junto. Todo el mundo por ejemplo, utilizado un dispositivo DELEM, por ejemplo. Estos protocolos para ver cómo utilizar estas directrices. Entonces, ahí jugamos con el término diferencia e identidad. Y a la vez transformamos a medida que nos movemos de un contexto a otro. Hay cambios. Por ejemplo, nuestros cuerpos. ¿Cómo son nuestros cuerpos para nosotras? Hay un libro muy famoso de xenofeminismo de la segunda ola que presenta de alguna forma cómo las mujeres piensan sobre sus cuerpos. Y este texto se diseñó a escala para poder funcionar en distintos contextos, distintos grupos en Estados Unidos, por ejemplo, que lo tradujeron, pero que añadieron también conocimientos específicos locales.
Y después la diáspora de todos los estadounidenses que viven en otros sitios lo han ido aplicando. Y a la vez hay una serie de, bueno, el espíritu de nuestro cuerpo continúa en este movimiento trans que existe hoy en día. Entonces, bueno, a lo mejor en la internet no se encuentra tanto, pero sí que es importante ver cómo hay un libro que se llama Trans Bodies, Trans Cells, que es un libro así de grande, enorme, un tocho, y que habla desde protocolos de las hormonas en los cuerpos a aborda todo tipo de cuestiones. Entonces, realmente puedes encontrar los protocolos individuales para grupos específicos para que se vea qué es lo que funciona. Por ejemplo, esta es un poco la conversación. ¿Cómo podemos garantizar que hay una cierta paridad en cuanto a quién habla cuándo? Porque hay ciertas personalidades que son más extrovertidas, que dominan estos grupos y no queríamos eso. Entonces, de alguna forma lo que se quiere es que circulen estas ideas y que se muevan de un lugar para otro. Hubo, no obstante, algunos fallos, por ejemplo, en cuanto a que estos grupos a veces producen directrices complementarias para mujeres negras, por ejemplo, de color, o para feministas jóvenes. Quiero decir que tienen ambiciones de universalismo, pero vemos en estos complementos que están fallando en ese universalismo. Para empezar, están contando con contextos, con ideas de raza y cosas así. Entonces, hubo algunos fallos en el trabajo, pero el protocolo se ideó con la idea de que se expandiera y que fuera más allá del contexto angloamericano. Por ejemplo, a Brasil ha ido en forma de reflexiones de grupos, de círculos de mujeres que reflexionan sobre sí mismas, o también para grupos de mujeres de color, por ejemplo. Pero no era adecuadamente universal al comienzo porque tenía estos suplementos, estos complementos. Y en cuanto a la conciencia de raza, hay grupos en los que la conciencia de raza, después de la segunda ola, se ha visto más politizada. Y había este pensamiento de que, bueno, puedes crear tu propia conciencia por ti mismo, leyendo una novela, por ejemplo, o pensando en cómo tu novio lava los platos, puedes crear una nueva conciencia. Y bueno, pues la idea es crear una forma colectiva de pensar en estos grupos y sobre estas cuestiones. Me recuerda un poco al feminismo ese de las mujeres que leen las revistillas, esas que tienen brillo en la portada. Y eso ha tenido mucho éxito y ha mejorado la forma de pensar, pero por otro lado ha sido un fallo en el sentido de lograr abordar ambiciones más altas. Entonces, yo trabajo dentro de un grupo de conciencia específica de xenofeminismo y voy de un grupo seminal, de un grupo de seminarios a un grupo de seminarios, y ahí es como mi conciencia ha ido mejorando y ha ido aumentando gracias a esos inputs, a esos insumos que he recibido de otros. Podríamos empezar hablando de una cuestión abstracta o de un texto concreto y las personas quieren aportar, quieren traer esas ideas a sus ideas porque les gusta aplicarlas. Tiene una cierta práctica pedagógica cotidiana. Ahora podemos ir construyendo andamios alrededor y esto es lo que estamos haciendo en el grupo. Estamos intentando volver a ganar esa posición que teníamos. Gracias. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más solo.
Hola, estoy aquí porque he leído este artículo en El País y hay una cita que dice algo así como lo que consideramos tiempo de ocio es tiempo de recuperación, realmente. ¿Podrías decir cómo evitar esto? Desafortunadamente, bajo el capitalismo es muy difícil. Nuestra experiencia del tiempo de ocio o tiempo libre es muy limitada. No sé si alguien más en el público ha leído ese artículo porque yo estoy en un modo de filosofía hardcore, digamos. Entonces, digamos, tengo menos sapiencia y sentimiento ahora mismo, pero bueno. Mi concepto a lo mejor no coincide con el vuestro, pero bueno, yo creo que es imposible para nosotros el tener tiempo libre real bajo las condiciones en las que vivimos. Ahora mismo, sí, bueno, por supuesto que te puedes jubilar, es tal vez lo más parecido, pero la jubilación está todavía a mucha distancia de la mayoría de nosotros. No sé en España, pero en el Reino Unido se está retrasando la edad de jubilación cada vez más. Y muchas personas no quieren incluso jubilarse porque dicen que con esa pensión no pueden vivir y cosas así. Entonces, cuando por fin tienen una especie de destello de esperanza, ven que pueden jubilarse, pues empiezan a tener unas responsabilidades con las que no contaban, por ejemplo, porque su pareja empieza a tener demencia o porque sus niños están empezando a tener sus propios hijos y tienes que cuidar a los nietos. Entonces, pues podemos pasar de un espacio verdadero de ocio, de tiempo libre, más allá de la recuperación. Depende de la transformación social epistémica. Y esto es lo que hemos estado argumentando en el libro. Hemos propuesto varias cosas en el libro. Algunas de esas propuestas son reformas no reformistas, si me permitís decirlo así, para movernos hacia un horizonte de post-escasez, post-trabajo, ideas así. Y otras son más especulativas, pensando en qué tipo de mundo queremos, por ejemplo. Pero en general no nos gusta mostrar, digamos, un mapa completo o una plantilla exacta de lo que va a ocurrir o de cómo va a ser el futuro, porque tienes que dejar espacio para el hecho de que estamos en un mundo que en el futuro es inimaginable, porque aparecen nuevos conjuntos de formas de amar, de pensar, de vivir, y no podemos conceptualizar esas ideas porque no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, un punto de partida clave aquí es reconocer que nuestro horizonte está limitado, porque, bueno, yo lo he visto esto a consecuencia de ese artículo en El País. Hubo muchos medios sociales que se hicieron eco de ellos. Y si serías un idiota si piensas de otra manera, por supuesto que tu vida tiene que girar alrededor de esas 40 horas que pasas a la semana trabajando. Entonces, ¿por qué nos falta tanta ambición para nosotros, de esas horas preciosas de nuestra única vida y que estamos dedicando para trabajar para el beneficio de otra persona o de otros? ¿Por qué tenemos este déficit cultural en el que no podemos pensar fuera de donde estamos? Mark, otro amigo mío que también murió, hablaba de este capitalismo-realismo. Decía que nuestros horizontes eran limitados porque no hablábamos de ninguna alternativa. Éramos incapaces de imaginarnos una alternativa. Y lo que están intentando hacer es empezar a romper ese molde, simplemente siendo personas, digamos, que no tenemos descanso al respecto, que no dormimos en los laureles, que queremos romper esas cadenas. Odio las visiones del futuro en las que las personas se ven trabajando constantemente para subir puestos en el escalafón
profesional y social, y sienten que tienen que cuidarse a sí y a sus parejas porque no hay una infraestructura social que lo haga por ellos. Esto no es trabajo por un salario, es la forma como el trabajo en nuestra sociedad está organizado. O sea, la forma como el trabajo está organizado en nuestra sociedad es una forma rota. Y no quiero ser petulante al respecto. Hay algunos, somos como adolescentes intolerantes que no aceptan la realidad tal cual es y nos quejamos de ello, efectivamente, porque no nos sentimos contentos con esa realidad. Thank you.